Los médicos constituyen una clase que para mí es como una pieza fundamental del bienestar de la sociedad. Los médicos te ayudan a recuperar la salud, los médicos te ayudan a mejorar tu calidad de vida, los médicos te dan una receta que te permite a ti, pues, si tienes una enfermedad, salir de eso, o si necesitas una intervención quirúrgica, esas manos que son para mí divinas, pues te ayudan a recuperar tu salud, evitar, por ejemplo, con una intervención quirúrgica a tiempo, que el cáncer siga avanzando. O sea que a los médicos hay que respetarlos en esta sociedad, hay que quererlos, hay que tenerle cariño y darle apoyo en todo. Y para eso, y por eso, es que hago este segmento. Breve, pero quiero hacer este segmento por los médicos. Miren, yo los escuché hablando de que se quería eliminar el sistema de pensiones de capitalización individual y sustituirlo por un sistema de reparto. Incluso lo pusieron junto con otras demandas de los médicos. Yo no voy a entrar en las otras demandas y me voy a concentrar en esa solicitud. Y yo quiero decirles a ellos, a los médicos, que yo estoy dispuesto a reunirme con ellos cuando quieran para aclararles que esa propuesta que ellos quieren hacer, sustituir el sistema de capitalización individual por un sistema de reparto, es incorrecta. No es la que conviene a la sociedad. ¿Por qué? Porque los sistemas de reparto a nivel global requieren para su viabilidad una presión tributaria que pudiera estar entre 35 y 43%. Es decir, que el nivel de recaudaciones del gobierno sobre el Producto Interno Bruto, que es lo que se define como presión tributaria, estaría en esa magnitud. Cuando la República Dominicana la analizamos, su presión tributaria, nos damos cuenta de que apenas está en alrededor del 15%. Es decir, que las recaudaciones sobre el Producto Interno Bruto es 15%. Y con 15% no se puede establecer un sistema de reparto en la República Dominicana, por más que quiera. No es viable, no es viable. Y ellos lo saben porque recuerden que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales era un instituto que tenía la parte de salud y la parte de pensiones. Y la parte de pensiones nadie pensaba que finalmente iba a recibir una pensión, como de hecho lo que se aportó a ese fondo realmente se perdió. Era un fondo común donde los jóvenes aportaban para que luego los mayores tuvieran una pensión. Y eso se ha demostrado a nivel global que a menos que tú tengas una presión tributaria por encima del 35%, no es viable. ¿Qué queda? El sistema de capitalización individual. En el caso de República Dominicana ya tenemos más del 14% de Producto Interno Bruto acumulado de recursos en cuentas individuales, cuentas donde nadie nos lo puede tocar, cuenta donde nadie nos puede tocar ese dinero que se va a utilizar para poder recibir una pensión. Usted me dirá, pero Jaime, tenemos que tratar de mejorarlo para elevar la tasa de reemplazo. Yo le digo, no, perfecto. Entonces, los médicos lo que deberán decir es qué medidas se pueden tomar para mejorar el sistema de capitalización individual. Entonces, en vez de solicitar uno de reparto, lo que los médicos deberían estar exigiendo es, por ejemplo, que mejore la tasa del aporte, que se eleve para ahorrar más, que se permita que los cuentapropistas o ellos mismos, los médicos que no tienen un empleador, puedan aportar a su cuenta individual de una forma continua y también formalizar la economía para que los informales que ahora mismo están fuera del sistema de seguridad social, pues puedan aportar y crear un fondo que luego le permita tener una pensión que se acerque a el último salario. Pero para eso necesitamos aportar desde jóvenes, aportar de forma continua y aportar un mayor porcentaje, porque ese 8.2% que ahora mismo se aporta no es suficiente. Recuerden que ese 8.2 es parte del 10, que de ese 10, el 70% lo aporta el empleador y el 30% el trabajador. Lo que sí es importante es lo siguiente, que esos recursos que se han acumulado, y los médicos deben entender esto, de ese volumen de recursos que es casi 800.000 millones de pesos que se han acumulado en cuentas individuales, esto explica del 5% de crecimiento que hemos tenido desde el establecimiento de ese nuevo sistema de capitalización individual, sistema de pensiones, pues de ese 5 puntos porcentuales de crecimiento económico que hemos tenido, el 20%, es decir, un punto porcentual, lo explica ese ahorro que se ha acumulado. Entonces, con ese ahorro se promueve la inversión, se promueve el desarrollo, se promueve la generación de empleo, se promueve el bienestar en la República Dominicana. Con un sistema de reparto no se acumularía nada, porque es la entrada por los servidos, o sea, que lo que entra sale. Así mismo, lo que se paga hoy de un joven por la pensión no se va a acumular en una cuenta individual, no, él va a tener la esperanza de que cuando él llegue a ser viejo, aparezca un joven que esté dispuesto a pagarle su pensión. O sea que al final de cuentas eso no es viable. Por eso es que yo le recomiendo a los médicos que si van a tocar ese tema, pues se hagan asesorar de una persona con experiencia en materia
de pensiones que le dé luces con relación a este tema para que cuando ellos firmen su receta sea a favor del sistema de pensiones de capitalización individual y no lo que tenemos hoy día, que es una crítica y es simplemente por no tener toda la información. O sea que mi recomendación para ellos es, y si quieren hablar conmigo, siéntanse en la libertad de comunicarse. Y con muchísimo gusto, pues les explico las bondades de ese sistema, al igual que ellos nos curan a nosotros y nos devuelven la salud cuando estamos enfermos. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.